tertulia libre y café a la vez. Estamos nuevamente aquí en la fórmula ya conocida, Isaías Rodríguez, José Fernando Ramírez Santos, su servidor. Y nuevamente aquí con un programa interesante, un programa de septiembre, un programa de independencia en muchos países de Latinoamérica, con muchos temas que hablar que esperamos sean de su interés y los incentive a buscar un poquito más de ello. Bueno, Isaías, ¿nos das un intro más o menos? ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Primero que todo, muy buenas noches a todos, a nuestros amigos de Tertulia, a nuestra familia de Tertulia. Estamos aquí, pues, ahí sí que vísperas de la independencia, decidimos hacer un nuevo video y me gustaría comenzar a tratar lo que viene siendo un poquito la genética para agarrar como una parte científica, ¿vos? Yo no sé qué opinas desde este punto de vista de la ciencia. De cómo es que viene y te habla de una estadística donde te dice, bueno, hay un gen dominante y el gen dominante se supone que puede llegar a ser lo mejor, como Darwin lo puede, sostuvo su tesis con que el gen dominante es lo mejor y ahí va a evolucionar el ser humano. Pero nos vamos a dar cuenta de que eso no puede ser así. Entonces, yo digo que iniciamos, ¿va? Iniciamos con todo. Bueno, entonces la genética. Hablando un poquito de la genética, está viendo un libro de divulgación científica donde hablaba primero desde dónde fue que nosotros iniciamos. Y esto viene siendo desde África subsahariana, en el norte de Europa. Y fíjate vos que está viendo de que primero fue en África, después hubo personas, porque eran muy nómadas, que comenzaron a explorar otras tierras. Entonces que se fueron a Asia, se fueron a Europa. En eso se supone que comenzaron a evolucionar digamos que el gen dominante que miramos en Europa, altos, fornidos. Pero lo interesante es de que hay una isla cerca de Europa y resulta de que había una temporada donde bajaba el agua. Entonces las personas podían cruzarse caminando. Okay. Y después subían. Entonces hubo ocasiones donde la gente se quedaba porque ya no podía pasar. Y curiosamente los que sobrevivían no eran estos neandertales que nosotros los denominamos en Europa, sino ahí sobrevivieron las personas enanitas, delgadas. ¿Y pero por qué? Porque en esta isla solo existían lo que viene siendo frutas, hierbas, no había carne. Entonces, entre menos consumías, más sobrevivías. ¿Y quiénes eran estas personas? Inevitablemente no eran los más fornidos y los más altos, los que comían todos los días carne, ¿vamos? Sino los que sobrevivían eran los que comían frutas, ahí sí que los que recolectaban, los que podían, ahí sí que aguantar un cierto periodo sin comer. Y ahí salieron los enanitos, el enanismo. El enanismo, interesante eso, y ahí nos damos y tenemos un ejemplo ahí sí que un poquito más palpable, donde el gen dominante no pudo evolucionar. Pues no sé qué pensás con esta pequeña historia, vos, José. Sí, mira, lo de la genética es muy interesante el tema. Ya lo abordaste desde un punto de vista evolucionista, que sí, definitivamente tiene mucho que ver. Y es interesante, por ejemplo, yo te pongo otro ejemplo, estos canchitos, ojos azules que hablas, que son normalmente sí, los de Europa septentrional, los de Europa de más arriba, que ellos son así porque perdieron la pigmentación de su piel y de su pelo, por decirlo así, por la cuestión del frío. O sea, ahí podemos ver un ejemplo de cómo tu genética va evolucionando y te va haciendo lo que sos. Vos pusiste bien el ejemplo de por ejemplo el enanismo, o por ejemplo en África la gente tiende a ser muy morena, pero también son cuestiones que tienen que ver con el clima, con el constante sol que va poniendo tu piel más morena, aunque parezca tonto, prácticamente va quemando tu piel, o si el humano se va adaptando, porque acuérdate que
se dice que el color negro absorbe mejor el calor, babos. O sea, son cuestiones de la humanidad que ellos van evolucionando y todo tendrá su explicación que no lo tendremos ahorita, porque no somos expertos evolucionistas, pero por ejemplo, las personas con ojos achinados o rasgados que les dicen, todo tiene su explicación. Y sí estoy de acuerdo con eso de que el ser humano inicia en África. Podemos ver que en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos mucha similitud con lo que son los mongoles, que son los que habitaron el norte de Asia. O sea, al final hay similitudes entre humanos por todos lados, no somos tan diferentes como creemos, ¿no? Antes de iniciar un poquito de una forma epistemológica, que son todas las cuestiones de comenzamos a preguntarnos por qué y de dónde es y si eso así debe ser o por qué no es así. Pero me gustaría decirles un poquito, narrarles un poquito sobre una anécdota. Porque esto es muy interesante. Fíjate vos, José, que antes el ser humano, después de que sos bebé, naces, sos un bebé y te amamantan. Cuando terminas ese periodo, el ser humano se vuelve intolerante a la lactancia. O sea, a todo lo que viene siendo la leche, esos lácteos. Uh-huh. Entonces, por eso hay muchas personas que son intolerantes a la lactosa. Pero resulta que hubo una época donde hubo un grupo de personas que comenzó a interactuar un poquito más con lo que vienen siendo las vacas, las cabras, y comenzaron a consumir, digamos que, todas las bondades que dan estos animales, y crearon ese gen, o sea, ese gen de intolerancia, y ellos ya podían consumir ese tipo de lácteos. Entonces es muy interesante de que como hay unos donde sí pueden, digamos que tomar leche y sí la toleran, y hay otros que no, pero es también por un tema de evolución, y ahí comenzamos a entender desde dónde venimos. No, y lo hemos estado abordando desde el punto de vista del humano. Sí. Acuérdate que están los animales que son el claro ejemplo de adaptación. Hay un factor importante y determinante que entra al momento de hablar del tema de la evolución, y es tu entorno, tu medio ambiente. O sea, recordemos que muchos animales acuáticos desarrollaron extremidades, desarrollaron la capacidad de andar en tierra por pura necesidad. Cuando en una época la tierra dejó de ser solo agua y aparecieron estos islotes y estas pequeñas partes de tierra, se vieron en la necesidad de cambiar. Por supuesto que aquí estamos hablando de procesos evolutivos de miles de millones de años, o sea, no fue de la noche para mañana. Pero sí nos damos cuenta que el ser vivo, porque tal vez ya no es hablar solo del humano, sino del ser vivo, busca la manera de adaptarse a su entorno. Eso creo que es lo que nos caracteriza como humanos, como parte de esta tierra, es la capacidad de adaptación que tenemos con nuestro entorno, ¿no? Bueno, ya empezamos con lo más duro, y aquí es donde tenemos que ser objetivos. Quiero ser un poco claro en de que esta es una opinión que nosotros estamos dando, no es la verdad absoluta de lo que nosotros vamos a tratar en este momento. Ahora, curiosamente, si venimos y lo trasladamos a la actualidad, digamos que el continente que más se discrimina es el de África, tomando en cuenta que de ahí venimos todos. Entonces, curiosamente, ¿cómo vamos a venir y estamos rechazando esas raíces? ¿Cómo nosotros consideramos de que somos de otra especie? ¿Cómo consideramos de que somos ajenos, adyacentes a ellos? Cuando en realidad somos hermanos. O sea, eso sí es real. Yo considero que todos somos hermanos, todos tenemos un vínculo que nos une. Entonces, y aquí es donde viene también lo de las etnias. Cómo nosotros venimos y voy a ser claro, le damos más enfoque por tema de que está de moda. No, es que la orientación sexual, que todos somos iguales. Pero también hay que venir y defender las etnias, las costumbres, porque se están perdiendo, y también ese es el origen de nosotros, de nuestras familias. Entonces, es interesante, no sé qué opinan de eso. No, mira, yendo, como ustedes saben, a mí me gusta irme un poco más por el lado histórico,
porque es lo que más me gusta y lo que más conozco. La razón por la que normalmente nosotros llegamos a desprestigiar estas etnias africanas tiene una razón histórica, y es el hecho de que la evolución de la humanidad, tal como la conocemos actualmente ya en la historia, hace 4000 años, donde inicia ya la historia, porque la historia inicia ya con la escritura, con la expresión. Recordemos que el humano evoluciona en Europa, porque si algo hace que el ser humano trascienda de su capacidad cosmopolita, su capacidad de interrelacionarse. Entonces, por la parte de Grecia, por la parte de Mesopotamia, de los fenicios, de los sumerios, era una parte de mucho comercio. Y recordemos que África era una parte árida. Entonces, ¿por qué se da esta evolución? Porque más arriba de África, donde está esta parte de Egipto, de Grecia, de Roma, todas esas áreas, hay demasiado comercio y hay demasiada interacción entre seres humanos. Eso provoca que su mente evolucione. Hoy en día pasa, vos hablas con alguien de otro país y transforma tu mentalidad porque conoces nuevos horizontes. Las tierras africanas se fueron quedando atrás por el hecho de ser tan áridas, de no ser aquellas tierras tan fructíferas como podían ser las de más al norte. Esa es la razón histórica del por qué fuimos despreciando nosotros esas áreas africanas, como vos dijiste. Pero ya metiéndome al área filosófica que vos decís, o al área un poquito más de conciencia, al final despreciamos de dónde venimos. Vos lo dijiste claramente y está bien, porque todos, hay estudios, la gente no nos dejará mentir, pueden meterse a internet, buscar en bibliotecas o buscar donde quieran. El 99.9 de hoy en día acepta que nosotros venimos de África. Y aquí en América, toda la gente vino de África. África inició la creación del ser humano, del Homo sapiens, que significa hombre sabio, y de ahí se expandió a todo lo que es el planeta Tierra. Pero hoy en día creo que defendemos causas que nosotros también las defendemos, pero son causas un poco banales, como por ejemplo la inclusión de cierto lenguaje extraño, o la inclusión de ciertos géneros nuevos, y está bien, nosotros aquí con el canal somos abiertos de proteger todo ese tipo de cosas, pero nos estamos olvidando de las bases. Defendemos hoy géneros nuevos, pero no defendemos ni siquiera a alguien moreno que es probablemente de quien descendemos, o a un indígena. O sea, sí estoy de acuerdo mucho con lo que vos estás hablando. Fíjate, José, que ahorita que estabas hablando del comercio, de un poquito de la evolución del ser humano, la importancia de la agricultura. Y te lo digo de esta manera porque muchas veces hay personas que piensan de una manera como, bueno, es que como estoy en un trabajo de oficina, soy más que una persona que está cultivando en el interior. Relativamente, en agricultura hubo un gran progreso. La ciencia viene y nos soporta porque cuando estaba en la recolección, antes, estamos hablando de unos 10.000 años antes de Cristo, cuando el ser humano lo único que comía eran frutas y que lo poco que podían recolectar, y eran muy nómadas. Después, cuando ellos se dieron cuenta de que cómo eran estas, y ahí inició esa técnica de la agricultura, que la semillita y que crece la... Entonces, cuando ellos venían y comenzaron a cultivar y comenzaron a hacer estas grandes, digamos, a producir, que ese es un progreso, comenzaron, ahí es donde inició las civilizaciones, las grandes civilizaciones, ahí fue donde iniciaron esas grandes ciudades que nosotros miramos ahora. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que también no podemos despreciar de dónde hemos venido y donde hemos tenido un eminente progreso abismal, porque de no ser de la agricultura seríamos nómadas. Definitivamente. Y fíjate que solo para agregar, para enriquecer un poquito más esta plática que estamos teniendo entre genética evolutiva, fíjate que es chistoso, es un poquito hilarante saber
el hecho de por qué, siguiendo en la línea de por qué están menospreciadas las personas morenas hoy en día y en la antigüedad, y es precisamente por su valor. Ahorita te explico por qué. La persona morena o negra, no me gusta utilizar el término, pero para entendimiento de ustedes lo vamos a usar, es físicamente mejor que cualquier otra persona, que un blanco, que un indígena, que no sé qué, porque regresando a la genética, son los inicios de la humanidad. Es donde aflora el ser humano, entonces genéticamente ellos son poderosos, físicamente soportan. Y ese fue su castigo, esa fue su perdición. ¿Por qué? Inicia el esclavismo. No iban a esclavizar germanos, canchitos débiles que vienen del frío, que no aguantan nada, porque se morían. No iban a esclavizar galos, gente que vivía en la mitad de Europa, que un poquito de agricultura, pero tampoco tenían la fuerza de trabajo. No, ellos iban a esclavizar a los negros, porque tenían físicamente el portento para aguantar eso. Entonces, desde ahí, iniciando en la época antigua con Roma, te das cuenta que ellos fueron probablemente los incitadores del desprecio que hoy tiene la gente, las etnias morenas, porque ellos enseñaron que el moreno debe esclavizarse porque es una fuerza de trabajo importante, ¿no? Fíjate vos que ahorita quiero tratar un poquito una arista. A ver, yo sé que aquí voy a tocar un poco el corazón de ciertas personas, pero lo que resulta es, quiero colocar un escenario un poco definido desde un sentido de que el ser humano siempre ha buscado, digamos, que esta genética, la mejor genética para reproducirse. Eso fue en los inicios. ¿Vos considerás que eso se puede llevar hoy en día? Y antes de que me contestes, porque ahorita, no, antes sí pensábamos como, bueno, aquí hay una buena genética, que ojitos, que carita, que tez, que esto, que lo otro. Pero hoy es como, bueno, eso puede ir de segundo, si tiene dinero, si tiene, aunque esté feíto. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos mejorando o no la raza? Y fíjate vos que de verdad que tocas temas muy interesantes y muy importantes. Ajá. Porque te toco un ejemplo, dos ejemplos, no muy lejanos y que seguramente ustedes que nos oyen, nos escuchan, nos han escuchado. Hitler, la famosa raza aria, o sea, solo alemanes, la raza superior, la raza que predomina, pero eso es un poquito ya vamos a cumplir 100 años de eso. Pero yo me voy, mano, hoy en día, por ejemplo, en nuestro país, Guatemala, los ricos se siguen casando con los ricos. Aquí hay familias, por ejemplo, les pongo tres familias, Gutiérrez, Boch y Novela. Aquí los primos de los Novela se casan con los hermanos de los Gutiérrez, los hijos de los Boch con los primos y así, porque ellos creen fervientemente en que se tienen que casar entre ricos para mantener ese poderío genético, sí. Ese poderío genético y la riqueza, como vos decís. O sea, pareciera que estamos hablando temas de la antigüedad, Isaías, pero son temas que repercuten hoy en día. Es increíble cómo la genética hoy nos sigue moviendo y mueve el mundo y la economía. Y aquí nos damos cuenta cómo es el comportamiento del ser humano, antes y ahora. Y a mí lo que me da mucha duda es cómo vamos a hacer en el futuro. ¿Que seguiremos con estos comportamientos, José? ¿Vamos a seguir escogiendo, digamos, que al gen dominante? ¿O no? ¿Dominante en qué sentido? ¿Física, económica, social? ¿Qué? Fíjate que yo creo que va a haber un punto en el que el humano, vos tomabas el ejemplo de las oficinas, ¿vale? Ajá, los famosos godines. No, yo creo que hoy en día se valora más lo que se sabe que lo que se puede hacer. O sea, hoy valoras a alguien que está enfrente de una computadora, de una hoja, de un libro. Pero yo me pregunto en el futuro, como ya la historia nos ha demostrado que hay épocas de vacas gordas y de vacas flacas, en el futuro cuando necesitemos a la gente que hace y no hace, ¿a qué me refiero con eso? Cuando necesitemos agricultores, ganaderos, constructores, ¿qué va a pasar con aquellos que no somos que sabemos más de lo que hacemos, ¿va? Es que obviamente nos incluye a nosotros y a muchos que quedan de estar viendo esto.
Entonces, es interesante la pregunta que vos haces, cómo va a evolucionar la genética. Pero ahora yo te quiero plantear otra pregunta. Ya hablamos de la genética evolutiva, de la genética histórica. Ajá, sí. y etnias y eso. Ajá. Pero ahora yo te quiero que entremos un poquito al lado filosófico, un poquito al lado un poquito más humanitario. Ajá. ¿Qué pasa con ejemplos? Y quiero poner en la mesa, por ejemplo, temas como las enfermedades, que genéticamente hay muchas personas que vienen ya con las enfermedades. Y por ejemplo, lo que son las adicciones, que son temas genéticos. Ajá. O sea, ¿qué piensas vos de esos temas? O sea, te pongo en la mesa la pelota para que la remates a gol. Fíjate que te voy a contestar con un meme que vi en Facebook sobre Darwin, que hay personas que vienen y presumen que no creen en la evolución, que ellos dicen, es una teoría que a mí no me da sentido. Y está bien, se respeta. Pero cuando están enfermos y toman una medicina y se dan cuenta de que no se curan y cambian de medicina para curarse, que ya utilizaron cierta inmunidad sus células, ¿no? Entonces es como, ¿creen en la evolución o no? Porque ahí la bacteria evolucionó y se hizo más fuerte. Entonces, si una medicina que inicialmente era como que un poquito menos fuerte ya no funcionó, entonces se va a tener que utilizar una más fuerte. Eso es una evolución. Incluso acuérdate que hay regulaciones en muchos países a través de sus autoridades de salud, que ellos incentivan a que no se tomen antibióticos sin prescripción. ¿Por qué? Porque el ser humano crea resistencias, evoluciona ante esos antibióticos, ¿no? Entonces, José, yo te lo digo desde ese punto de vista porque es como, bueno, pensamos de una manera pero actuamos de otra. Y es como, entonces, ¿qué relación tiene de que digamos y actuemos de otra manera? Ya solo lo dejo ahí sí, en el tintero, sobre la mesa. Yo te hago otra pregunta y quiero ser más directo. Va. ¿Qué pesa más? ¿O qué es más fuerte? ¿Tu genética o tu pensamiento? Para que vos entendás. Venís tremendo, no. Te pongo un ejemplo. Ajá. Tengo una genética porque de mi tatarabuelo soy alcohólico. Uh-huh. Mi tatarabuelo es alcohólico, mis abuelos alcohólicos, mi papá es alcohólico y yo ya traigo la sed. Sí. Ajá. Alcohólico y no sé qué más te podría agregar, babos. Insociable. Insociable. No, ¿sabes qué pasa? Sí, puede ser. Y genéticamente soy guapo. Muy social. Gracias. Tranquilo, hombre. Te estoy describiendo, ¿Cómo así? Pues disculpen. No, dejémoslo. No, sabes que no nos va a complicar más. Dejémoslo en el alcoholismo. Ajá. Toda esa estirpe que me precede a mí, de gente que le gusta la bebida, ¿me obliga a mí a ser igual? ¿O puede ser más fuerte mi pensamiento? ¿Qué piensas vos? Fíjate, José, que muy interesante de qué manera venís y abordás como la genética y de algún sentido del comportamiento que nosotros podemos controlar. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque así como vos decís, no, es que si mi abuelo tomaba, mi papá tomaba, mis tíos tomaban, mis hermanos toman, entonces yo tengo mi destino para tomar. Ese es un comportamiento que nosotros podemos controlar. Pero hay algo que nosotros no podemos controlar, como el color de tu pelo, el color de tus ojos, claro. Que tenés o enfermedades que una enfermedad. Entonces, ahí quiero hacer una división, una dicotomía donde, bueno, hay cosas que nosotros sí tenemos control y donde sí tenemos una decisión y que debe ser con bases razonables, que es lo que nosotros ahí sí que siempre hemos querido trasladar en cada video. Y hay otras que no están en nuestras manos. Exacto. O sea, un hijo que nazca con una discapacidad, con una enfermedad, nosotros no tenemos el control de decidir eso, pero sí tenemos el control de venir y tal vez
no irme manejando bolo. O tal vez no votar por una persona que no sé ni quién es. Mira, me gustó tu respuesta, o sea, yo concluyo con lo que me dijiste, es que vos crees que sí el pensamiento puede superar a una parte de la genética, tienes razón, porque no toda la genética. Y yo también estoy de acuerdo, opino lo mismo, vos. Al final creo que históricamente y evolutivamente no hay nada más poderoso que nuestro cerebro, que nuestro pensamiento. Entonces, como mensaje de reflexión, yo diría que genéticamente a todas aquellas personas que se sienten obligadas a ser de determinada forma porque mi papá lo fue o porque mi abuelo lo fue o cosas así, yo los insto a que ustedes crean que su criterio propio y su voluntad y su dominio son más poderosos. La mente y nuestra fuerza de voluntad son increíbles y nosotros podemos romper las barreras posibles, como lo dijiste vos, genéticamente que son posibles, y elegir nuestro propio camino y nuestro propio destino. Sí. Entonces, amigos, les dejamos la duda. Cuéntenos, díganos qué es lo que ustedes opinan sobre la genética, les pareció, cómo lo tratamos, tienen otros puntos de vista. Estamos atentos a todos sus comentarios y esperemos que les haya gustado. Gracias por vernos en otro video de Tertulia, Lluvia y Café a la vez. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't